predominan. Entonces, en la A, pues vienen absolutamente todos, tanto cationes como aniones, y ya específicamente en los demás incisos B, C, D, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, tenemos aquí en el inciso B cationes, que el catión más importante pues va a ser el sodio y los aniones que son los más importantes, obviamente el cloro, el bicarbonato, y ahí tenemos el anion gap. Entonces, ¿quién de ustedes me va a decir qué es el anion gap y por qué es importante sacar o evaluar el anion gap en una gasometría? Pues el anion gap va a ser la diferencia entre justamente los aniones y los cationes. Hay fórmulas que van a considerar el sodio y el potasio, a veces solo el sodio, menos lo que es el cloro y el bicarbonato. Ah, pero ¿qué es el anion gap? O sea, ¿el anion gap qué es? ¿Qué representa el anion gap? Pues esa diferencia de, ¿Pero de qué se conforma el anion gap? O sea, ¿cómo está conformado el anion gap? Ya sabemos que son los aniones no medibles, pero en conjunto, ¿qué hace que salga esta suma del anion gap? Bueno, son algunas proteínas, sulfatos, ácidos y demás que tienen un componente importante, pero que finalmente las concentraciones séricas son tan bajas que no hay forma de medirlas de manera óptima. Es decir, no podemos hacer una determinación, por así decirlo, cuantitativa específica y hacemos como si fuera una determinación cualitativa, llamémosle, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el rango normal del anion gap? Bueno, dependiendo de dónde lo lean, normalmente pueden ver que en algún punto les van a decir que desde 8 a 12, pero siempre tomamos como punto de corte entre 10 y 12, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir el inciso C? Y eso lo vamos a ir desglosando sobre la clase. Bueno, pues en el apartado, antes de entrar en el inciso C, en el apartado de la gasometría vamos a tener la posibilidad de que una gasometría en un paciente que tiene acidosis metabólica, pues aquí vamos a tener una vertiente en la que puede ser de anion gap normal o de anion gap elevado, ¿de acuerdo? El anion gap elevado, ¿sí? Ahí ustedes lo están viendo, ¿sí? En el que propiamente estos aniones, ¿sí? Están aumentados. ¿A expensas de qué? Bueno, pues ahorita van a decirme qué es el Mud Piles, ¿de acuerdo? O el Gold Mark, lo que ustedes hayan buscado, ¿sale? Y esto es lo que te va a aumentar, ¿sí? Propiamente el anion gap. Cuando tú tienes un paciente con una acidosis metabólica de anion gap elevado, inmediatamente con el acrónimo que yo les estoy mencionando, que en teoría tuvieron que haber leído, que puede ser cualquiera de los dos. En lo personal yo utilizo más ModPiles, pero pueden utilizar el que ustedes quieran, ModPiles o Goldmark, cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Ustedes inmediatamente al ver que tienes a un paciente con acidosis metabólica de anion gap elevado, vas a decir, hay una producción de algún ácido exógeno que está condicionando este cuadro de acidosis. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues en algún punto hay variaciones, tanto con los niveles de cloro. En teoría, el bicarbonato no tendría que variar, pero muchas de las veces las entidades que condicionan esta situación, ¿sí? Causan disturbios o alteraciones a nivel renal, con lo que, por consiguiente, puede haber pérdidas de bicarbonato, alteraciones en la producción o absorción del bicarbonato, o inclusive pérdidas por otras vías, que pueden ser también gastrointestinales. Y aquí es algo muy importante, porque aquí es donde eventualmente puede haber trastornos mixtos. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahora, inciso D. En el inciso D, ahí es lo contrario. Si ustedes se dan cuenta, y acorde a la línea punteada que está aquí marcada, el anion gap en el inciso D está normal. Si se dan cuenta, en todas las gráficas de barras, en las barritas, más que gráfica, en todas las barritas, siempre hay un equilibrio, ¿sí? Tanto cationes como aniones mantienen el equilibrio, pero tienen componentes importantes en el contexto de que hay variaciones, tanto en el aumento del anion gap o, hablando ya específicamente en el inciso D, hablamos de el aumento de cloro, ¿sí? ¿Cuál era la condición cuando un paciente tiene una acidosis metabólica no anion gap, que le conocemos como acidosis metabólica hiperclorémica? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque finalmente aquí el anion gap está normal, ¿sí? Pero
sí se está documentando una pérdida específica de bicarbonato. Si ustedes se dan cuenta aquí donde les estoy marcando con el cursor, en contraste con el bicarbonato, ¿sí? En un paciente que tiene un anion gap normal, aquí, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? El bicarbonato está disminuido y hay aumento del cloro de manera que esto se compense. Cuando tú tienes aquí a un paciente que específicamente tú estás viendo que tiene una acidosis metabólica de anion gap normal, inmediatamente viene a tu cabeza, este paciente tiene una afectación por pérdida de bicarbonato o alteración en la excreción de ácidos, ¿de acuerdo? Y tienes que buscar dónde. Entonces, ¿dónde está la afectación? ¿Dónde se está alterando este punto, este paciente? Inmediatamente tú tienes que evaluar, hacer una evaluación de si las pérdidas o las alteraciones están viniendo desde una pérdida gastrointestinal o tiene una afectación renal, ¿de acuerdo? Y por último, ¿sí? Tenemos otro contexto en el que tenemos aquí a un paciente en el que, si nos damos cuenta en los dos gráficos, ¿sí? Hay perdón, un equilibrio, perdón, entre cationes y aniones. Sin embargo, si se dan cuenta, hay aumento del anion gap, ¿sí? El bicarbonato inclusive también puede estar aumentado y hay pérdida de cloro, ¿sí? Esto sería una alcalosis metabólica sobreagregada. Para este punto, ¿sí? Aquí ya tuvimos que haber evaluado, ¿sí? El delta delta, que también estaba en uno de los artículos que les mandé. Y al momento de evaluar el delta delta, ahí hay dos puntos importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo te salga tu delta delta o el delta ratio, que también así es llamado en los libros, dependiendo de la cifra que te salga, tú puedes decir, este paciente tiene una acidosis metabólica con ya sea que pueda estar compensada o que tenga un trastorno mixto con una cuestión respiratoria que no está compensado y además tiene una acidosis metabólica no anion gap o tiene una alcalosis metabólica. Si se dan cuenta, aquí lo más importante es que siempre se busca mantener el equilibrio. Dependiendo de las condiciones de tu paciente y del contexto clínico, va a haber variaciones tanto con nivel del anion gap, con las concentraciones de bicarbonato y las concentraciones séricas de cloro. ¿De acuerdo? Entonces, Listo. aquí hay una cuestión muy importante. El anion gap, y entrando un poquito en materia de la cuestión de la acidosis metabólica de anion gap elevado, es muy importante hacer referencia que se tiene que corregir por albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina también transporta una gran cantidad de, perdón, de aniones y cationes. Entonces, eventualmente, si hay hipoalbuminemia, tenemos que corregir nuestro anion gap. Por lo tanto, tenemos que tomar como punto de corte una albúmina de 4 y si tu paciente tiene hipoalbuminemia, por cada gramo de albúmina que está disminuido, tienes que aumentar o corregir tu anion gap en 2.5. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que sacar tu anion gap. Esta es la formulita del anion gap, ¿sí? Cationes menos la suma de los dos aniones y es lo que les decía. Anion gap el valor normal o esperado es de 10 a 12. Y por cada gramo de albúmina que está disminuido, tienes que sumarle 2.5. ¿De acuerdo? Entonces, ya habíamos mencionado, anion gap elevado, mayor cantidad de ácidos. ¿De dónde? Vamos a ver ahorita el acrónimo. Y anion gap normal, puede haber alteraciones con el bicarbonato, que es generalmente lo más común, o, en su defecto, propiamente alteraciones con la excreción de ácidos, que pudiera ser una cuestión por afectación a nivel renal. ¿Sale? Denle un app elevado, pues bueno, aquí puse algunos ejemplos, pero para ser más puntual, pues nos vamos sobre mood piles. De hecho, ya me acordé por qué le puse efecto. ¿Quién me dice qué es el mood piles? Yo, A ver, M de metanol, U de uremia, a ver, la D es de, ay, me fue la D. diabetic ketoacidosis. Ajá, de diabetes, Ujú. la P de paraldehído, la I de fármacos como la isoniazida, O la el L, hierro, ¿mande? hierro, ujú, Ajá, iron, ajá. La E de, no, me quedé con L, ¿verdad? L De de ácido lactato. láctica, ajá, por lactato. La E de etanol, igual otro alcohol, y al final los salicilatos. Exacto, muy bien. Está el otro que es el Goldmark.
Digo, y pueden utilizar cualquiera. Personalmente a mí, bueno, yo me aprendí siempre esta, pero puede ser cualquiera. Entonces, perdón, si su paciente tiene una acidosis metabólica de anion gap elevado, ¿qué es lo primerito que tienen que pensar? Que tiene algún componente asociado a esto, ¿sale? En el contexto del paciente con enfermedad renal crónica, situándome, ¿sí? En los pacientes que yo veo día con día, pues la mayor parte de estos pacientes tienen acidosis metabólica de anion gap elevado. ¿Por qué? Porque llegan todos urémicos, ¿sí? Y aunado a ello, también tienen alteraciones eventualmente con el bicarbonato. ¿Por qué? Porque pues finalmente tienen ya enfermedad renal crónica con afectación tubulointersticial, ya no hay reabsorción de bicarbonato, ya no hay producción del mismo. Y pues bueno, todo esto condiciona pues que esté el paciente con acidosis, ¿de acuerdo? Aquí lo más importante es que ante el hecho de que tiene una cantidad de uremia sumamente importante, la mayor parte de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen uremias muy marcadas, pues la verdad es que predomina la acidosis metabólica de anión GAP elevado, ¿sale? Normalmente siempre les hacemos también el delta-delta porque puede ser que el paciente tiene enfermedad renal crónica ya establecida, pero tal vez no en una enfermedad en un grado tan severo. Y si llega con un cuadro gastrointestinal, pues a la vez puede condicionarle también una acidosis metabólica de anion gap normal. ¿De acuerdo? Ahora, aquí está. La compensación por Winters. ¿Qué leyeron de la compensación por Winters? ¿Quién me quiere decir? ¿Y a qué pacientes les vas a sacar compensación por Winters? Para que tú evalúes si en algún punto tu paciente tiene un trastorno mixto o está compensado. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie lo revisó? Sí, no me recuerdo, la fórmula se utiliza para ver qué tanto el paciente está compensando por el sistema respiratorio, ¿no? En una acidosis metabólica. Exacto. Es propiamente para evaluar si el sistema, en este caso el sistema respiratorio, ¿sí? Está compensando de tal manera de que los niveles de CO2 pues sean concordantes con los niveles de bicarbonato. ¿Por qué? Porque si están por arriba de lo esperado, ¿sí? En algún punto, ¿o qué es lo que va a pasar? Tu paciente tiene una acidosis respiratoria agregada. Si están por debajo de lo esperado, tiene una alcalosis respiratoria. Y si están en el punto esperado, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tu paciente tiene una acidosis metabólica compensada por Winters. Así lo vas a dejar. Entonces, por ejemplo, aquí viene, ¿cómo es la fórmula? Bueno, PCO2 es bicarbonato por 1.5 más 8 y el resultado tienes una variabilidad de más menos 2. Entonces aquí viene un ejemplo, 11 por 1.5 más 8, ¿sí? Y por ejemplo este 24 sería más menos 2 sería 22 hasta 26. Supongamos que tuviéramos una gasometría y la PCO2 la buscamos y está entre 22 y 26, hablaría de que es un paciente que tiene una acidosis metabólica, ¿sí? Compensada por Winters. Si el valor de PCO2 está por arriba del esperado, tiene acidosis respiratoria agregada y si está por debajo del esperado, tiene alcalosis respiratoria agregada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una o se está reteniendo, ¿sí? CO2 o está hiperventilando y esto está condicionando que tenga, en este caso, pues disminución del CO2 y obviamente pues una alcalosis de tipo respiratorio, no es metabólico. Entonces, no sé si aquí ahí está es lo que les decía, está la fórmula y es lo que ustedes tienen que saber. Si está por arriba, ¿sí? De lo esperado, acidosis respiratoria. Si está por debajo, alcalosis respiratoria. Denme un segundo, me voy a meter desde la tableta. Entonces, aquí viene lo del delta-delta. Bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda en lo que me meto a esto del...? Porque es que tengo una gasometría que quiero que le saquen ahorita el anion gap. Y es que
Tenía yo una donde viene, que está muy padre para hacerle todo el taller, pero no la encuentro. Ya le pedía a uno de mis resis que me la mande, pero no me la ha enviado. Pero bueno, hasta ahorita tienen alguna duda de esto. Yo sí, es que leyendo el artículo, lo de Mind, bueno, la mnemotecnia, me aparecía en el anion gap y en el osmolar gap. Entonces, en el osmolar gap también se debe de tener en cuenta. El osmolar gap es la diferencia de tu osmolaridad medida menos tu osmolaridad Ujú. calculada, ¿de acuerdo? Y ya se los comenté en la clase pasada. El osmolar gap tiene un punto de corte que es de 10. Cuando te da por arriba de 10, habla de que probablemente tengas alguna intoxicación por alcoholes, ¿de acuerdo? Son diferentes. El osmolar gap es propiamente de la osmolaridad, dos veces el sodio más la glucosa entre 18. Esa es tu osmolaridad calculada, y la osmolaridad medida es la que te da un osmómetro, que desafortunadamente no en todos los laboratorios se tiene un osmómetro específico. Si se tuviera, pues obviamente sería mucho más viable cuando en algún punto llegas a pensar que un paciente tiene una intoxicación por alcohol. Pero esto es osmolar gap, es diferente de el delta o delta gap, que en algunas literaturas, algunos artículos también así te lo mencionan. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro eso? Yo tengo una pregunta también. ¿Qué onda es? ¿Y qué tan útil es el Delta Gap para evaluar el tratamiento del paciente descompensado? Bueno, ajá, pues sí, pues me atrevería a decir descompensado en el sentido de que decía el artículo que el punto de corte era 1.6. Y entonces con eso podríamos evaluar. Si estaba en menos de 1.6, el paciente todavía tenía algún problema de acidosis. Y si se pasaba, Dame un segundo, espera, dame un segundo. Listo, ya. ajá, y que si se pasaba, quería decir que el tratamiento pues también se había pasado, entonces sí es útil para eso. No entendí muy bien tu pregunta, o sea, como si se pasaba. Es que el artículo decía que 1.6 era como el punto de corte, sí, y que servía también para evaluar la efectividad del tratamiento. Si el paciente tenía un delta gap menor a 1.6, todavía tenía algún proceso de acidosis, y que si ya estaba mayor a 1.6, ahora tenía un proceso de alcalosis. Ujú. Sí, ahí te sirve mucho porque finalmente, ahorita lo vamos a ver, pero te sirve mucho porque el punto es el siguiente, y ahí también hay mucha discrepancia. Vas a encontrar algunos valores que te dicen punto, hasta punto 4, de punto 4 a 1.6, de 1.6 a 2 y más de 2. Y depende mucho igual, y eso sí, no se los discuto, porque si ustedes lo revisan con calma van a encontrar varios puntos de corte. Personalmente igual yo opté por agarrar uno solo para no estar en el hecho de que con una literatura te dice una cosa y con una literatura te dice otra cosa. De hecho, justamente ese sí lo tengo, se los iba a mandar, que es el que yo utilizo, es este. Ahí está, se los mandé al grupo. Cuando el paciente tiene un delta-delta de 1 a 2, hablamos de que es una acidosis metabólica pura, ¿de acuerdo? O sea, una acidosis metabólica que ya en su momento, inicialmente, tú la catalogaste como una acidosis metabólica de anion gap elevado, ¿sí? Ahora, si te da menos de 1, habla de que tu paciente tiene una acidosis metabólica de anion gap elevado con una acidosis metabólica no gap. Y si te da más de 2, tiene una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica agregada. ¿De acuerdo? Ahí viene la cuestión de los trastornos triples. Y es por eso que quiero pasarles la gasometría porque quiero que hagamos el ejercicio. Porque finalmente si no hacemos el ejercicio no lo van a poder entender. Tal vez me van a decir, es que como no entiendo, ¿por qué tiene un trastorno? ¿Cuál es el trastorno primario? Luego un trastorno secundario y finalmente un trastorno triple. ¿De acuerdo? Ahora,
ya enfocándonos en lo que tú me dices de la pregunta de que si nos sirve para guiar o no el tratamiento, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque finalmente en algún punto, si tú estás evaluando a un paciente que también tiene una acidosis metabólica no GAP, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Si tienes una alcalosis metabólica de no GAP, ya dijimos al inicio, puede ser una afectación por pérdidas de bicarbonato, ¿sí? O alteración con la excreción de ácidos. Y entonces tú piensas, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Tiene una afectación renal? O tal vez puede tener una diarrea y está perdiendo mucho bicarbonato. ¿De acuerdo? Ahora, si tiene una alcalosis metabólica, la alcalosis metabólica se evalúa con el cloro urinario y tú evalúas si es cloro sensible o cloro independiente. Eso ya son otras cuestiones para evaluar propiamente estados ácido-base. Pero de una simple gasometría, tú puedes sacar que el paciente tiene una afectación de acidosis metabólica por mod piles, por ejemplo, acidosis metabólica de un gap elevado. Tal vez si no te está compensando por Winters y tiene además una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque probablemente tal vez sea un paciente que tiene EPOC, ¿sí? O que tiene neumonía, o llegó por lesión renal y además pescó una neumonía en el hospital y eso le está haciendo retención de CO2 y entonces tiene acidosis metabólica con acidosis respiratoria y de mala suerte, con antibióticos de amplio espectro, pescó un clostridioides y tiene diarrea. Y entonces, aunado a ello, le haces el delta-delta y está perdiendo bicarbonato por vía gastrointestinal y tiene además una acidosis metabólica no anion gap. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, llamémosle así, tenemos a un paciente que tiene triple trastorno. Una metabólica de anion gap elevado porque está urémico, porque hizo lesión renal aguda. Además de ello, tiene retención de CO2 y tiene acidosis respiratoria. Y además de ello, tiene diarrea y pérdidas de bicarbonato gastrointestinales que te está condicionando una acidosis metabólica no gap. Y entonces, ¿cómo tú normas ahí tu tratamiento? Bueno, tratas de paliar, obviamente, mejorar la cuestión de la neumonía. Obviamente, pues si está intubado, tienes que mover los parámetros del ventilador, das tratamiento, corriges la sepsis, tratas de revertir la lesión renal aguda, ¿sí? Y si está perdiendo bicarbonato, pues un paciente que en el que sin ningún problema tú puedes considerar inclusive, pues darle bicarbonato por vía parenteral, ¿no? Habría que evaluar, aquí, digo, yo estoy hablando muy hipotéticamente, pero depende ya mucho de los contextos clínicos de los pacientes. ¿De acuerdo? Sí, Esto doctor. de los deltas no es tanto como que te digan en qué momento tú vas a parar o vas a modificar tu tratamiento. Te orienta para pensar en un diagnóstico y tú sobre eso, ahora sí, implementas o haces cambios en el manejo de tu paciente. ¿Vale? Gracias, sí. Sale. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? Vale. Entonces, ¿cómo sacábamos el delta-delta? Bueno, pues aquí está. El delta-delta es la diferencia del delta del anion gap y la diferencia entre la diferencia del bicarbonato o el delta de bicarbonato. ¿De acuerdo? Que es el delta-delta. ¿De acuerdo? Entonces, brecha aniónica real menos tu brecha aniónica ideal. ¿A qué pacientes de acidosis metabólica le vas a sacar tu delta-delta? Al paciente con acidosis metabólica de anion gap elevado. ¿Sale? A ese se la vas a sacar. Si tiene anion gap normal, no le sacas delta-delta. Si tiene anion gap normal, ¿qué le sacamos? Mm, El anión gap urinario para ver si hay pérdidas. Exactamente, el gap urinario. Sacamos gap urinario, ¿por qué? Porque con el gap urinario, ¿qué evaluamos ya él? La pérdida, por vía renal, porque el gap normal, perdón, ajá, el anión gap, normal, como decía, nos indica que hay pérdida gastrointestinal o renal. El anion gap normal. Renal o renal. Ajá. Y el gap urinario, ¿qué te orienta? Nos y el estamos gap adelantando un urinario, ¿qué poquito al teoría? urinario, pues. Ujú, pues yo había leído que eso que podía hacernos pensar en que podía haber una pérdida renal o una acidosis tubular renal, o si no. Exacto. O pérdidas gastrointestinales, pero ahorita Ujú, vamos a hablar del gap urinario. Miren, ya me mandaron la gaso. Vamos a ver si es esta. Creo que sí es esta.
Se las voy a mandar al grupo y necesito que hagamos el ejercicio y si no es esta la que yo decía, pues bueno, finalmente ahorita la hacemos, dilucidamos el trastorno, ¿vale? Sin tema. Entonces, a ver, quién puede poner la pizarra? Que me ayuden para poner la pizarra y lo vamos haciendo en el pizarrón. La verdad es que esto sí me interesa que veamos la pizarra. De verdad es muy importante. Y pongan ahí a un lado la gaso, si me pueden ayudar, porque yo la verdad de esto sí no sé ya nada. A ver, cheque Doc, si puede escribir. A ver, vamos. Ya. Sale. Noemí, ¿será que nos puedes ayudar con aquella vez a poner la imagen? Sí, la estoy exportando, espérame. Si no pueden, no hay problema. Véanla nada más en el móvil y de ahí la vamos desglosando. Sí se puede, Por Doc, alguna cuestión. ¿Sí? pero sí, sí se puede. Ahorita que lo ponga Noemí. Si no es mucho abusar. Entonces, a ver. Anion gap. ¿Quién me dice la fórmula del anion gap? Ya la dijimos hace rato. Es la suma del sodio y el Es potasio. sodio La suma del sodio y más el potasio. El sodio. Ahí importante, como el potasio, la concentración sérica es muy Ahí baja, importante, no lo como el tomamos. potasio, la concentración sérica es muy baja, no lo tomamos. Siento que me escucho doble. No sé si me escuchan bien o me escucho doble. No, sí se escucha bien, solo que No. alguien, yo creo que tenía su micrófono prendido. Ok, vale. Entonces es sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. ¿Sale? ¿Y cuánto es lo normal del anion gap? Un menor de 12, De 10 a 12. de 12, ajá. ¿Sale? Ahora, Winters. ¿Cómo es la fórmula de Winters? Bicarbonato por 1.5 más 8. ¿Sale? Y tu resultado más menos 2. ¿De acuerdo? Delta, delta. Anion gap real menos anion gap ideal entre bicarbonato ideal menos bicarbonato real. ¿Sale? Haces tu cociente y lo que les había dicho, menos de 1, acidez metabólica, más acidosis metabólica, no gap. De 1 a 2, acidez metabólica pura, y más de 2, acidosis metabólica más alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Sí, ya no hay duda en esto. Lo tienen que entender y también se lo tienen que aprender, porque finalmente cuando vayan a hacer un taller de gases, en las primeras veces no nos sabemos las fórmulas, eventualmente nos pueden pasar o podemos cometer errores, pero poco a poco necesito que lo vayan aprendiendo y lo vayan pues memorizando, bueno, analizando. Y la única forma de entenderlo es haciéndolo. Entonces no sé si sí pudieron poner la gaso y si no, pues desde el celular. No, no puedo, Disculpe, yo tengo una pero duda.
Sí, Es que se me fue mi audio y ya no escuché porque ya no se toma en cuenta el potasio. porque la concentración sérica de potasio es muy baja. Entonces, la verdad es que no juega Mm. un factor determinante en los cationes. Ah, ya. Como la mayor Gracias. parte del potasio es intracelular, es por eso. Ujú. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ah, ya lo pusieron. Sale, voy a borrar esto que anoté, que está en las diapos y que, pues por lo que me acuerdo, están grabando las charlas, ¿no? Entonces, ahí lo van a poder revisar. Sale, entonces, a ver, ¿quién va a participar? ¿Quién me va a ayudar? De entrada, ahí, el pH, ¿cómo está? Está normal, ¿no? Ajá, entonces, a ver, ya él, tú puedes escribir, ahí pon ¿cuál es tu primera palabra que vas a poner ahí de tu diagnóstico? ¿Tiene que? ¿Acidosis o acidemia? Te ayudo. Pues ninguna de las dos porque está normal, ¿no? ¿Seguro? ¿Y cómo Sería está tu ácido. bicarbonato? Sería Ah, el acidosis. bicarbonato. Ah, sí, el bicarbonato está abajo. Entonces Entonces, tiene ajá, acidosis. acidosis. Ajá. Exacto. Entonces tiene acidosis, ¿no? Sí. Ahora, vas a buscar tu trastorno primario, ¿sale? ¿Qué tipo de acidosis es? ¿Metabólica o es respiratoria? Es metabólica porque está bajo el bicarbonato. Exacto, aquí no hay tanto tema, ¿sale? ¿Por qué? Porque inclusive tu PCO2 está baja. Pero bueno, sin andar tanto, acidosis, ¡ay! Están moviendo, están moviendo. Sí, chicos, traten de no moverle mucho A por ver, ahí. acidosis metabólica, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora, que era lo que les decía, después de haber puesto, este es tu trastorno primario, ¿no? Ahora, después de tu trastorno primario, pues saquen el anion gap, utilicen los electrolitos que vienen ahí en la gasometría. Entonces, a ver, ahora, ¿quién me ayuda? Yo Noemí, ya lo sabía. Según yo es 12.1. ¿cuánto le salió? 12.1. A ver, tenemos entonces 133 menos la suma del cloro, que es 102 más el bicarbonato. Ahí tenemos dos bicarbonatos y esa es una que no sé si les llama la atención, pero bueno, el bicarbonato estándar, en teoría, todos los gasómetros tendrían que estar eh, calibrados porque las concentraciones de ácidos y bases, en este caso tanto bicarbonato y PC2 y demás, cambian. No es lo mismo un paciente que vive, por ejemplo, yo que vivo a 2.200 metros sobre el nivel del mar en la Ciudad de México, a un paciente que me viene a visitar y que vive a 1.000 metros o uno que vive a nivel del mar. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, pues no estamos como tal, no tenemos estandarizadas estas cifras. Siempre tratamos de utilizar el bicarbonato estándar. ¿Vale? Porque en teoría sabemos que, o pensamos que los gasómetros están como que equilibrados, calculados con el bicarbonato estándar de la ciudad donde están situados, y por eso es que tratamos de utilizar el estándar. Entonces, 102 menos 19.6, ¿sale? ¿Y cuánto dicen que les dio? 12.1. 12.1. Ahora, algo importante, esta paciente, que fue una paciente que yo vi el fin de semana, tenía albúmina de 2.5, ¿sale? Entonces, hay que corregir. ¿Cómo les dije que se corregía el anion gap? Sumando Con 2 puntos. 2.5 por cada gramo disminuido. Exactamente. Por cada gramo, ¿sí? De albúmina que disminuye, hay que subirle 2.5. Entonces, tu Doc, fórmula, sí, es que ya tomando el bicarbonato estándar sale 11.4. 11.4. Ok, 11.4. Ahí, me equivoqué. Ok, sale. Y ahora,
hagan la corrección del anion gap por albúmina. Sería 13.9 aproximadamente. La corrección sería 4, que es tu albúmina ideal, menos 2.5. Eso te da 1.5, ¿no? Y este 1.5 lo multiplicas por 2.5. ¿Cuánto le salió? ¿Sí o estoy mal? 3.75. Sí, lo que está bien. Vale, entonces sumamos 3.75 más 11.4, tenemos un anion gap de 15.1. Entonces tenemos una acidez metabólica, 15.15. ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, ¿nada? Creo que no. Sí, Bueno, entonces tenemos aquí una acidez metabólica de anion gap elevado, ¿sale? Ahora, antes de ir a lo que sigue, ¿está compensada o no está compensada por el sistema respiratorio? ¿Cómo vamos a sacar la compensación que dijimos? con Con la fórmula Winters, de ¿no? Winters. Por Winters, exactamente. Sale. Entonces, saquemos el Winters. ¿Quién me dice el Winters? Es 1.5 por dióxido de carbono más 8 más -2. Bicarbonato. Bicarbonato por Ah, 1.5 perdón, sí. y Más esto 8. más 8. A mí me ¿Sale? salió 37. Sale. ¿Ya lo sacaron entonces? No sé si esté bien, pero me salió. 37.4. ¿Vale? ¿Y cuánto tiene de PCO2? Ah, y esto más menos 2, ¿no? Entonces hablaríamos de que es desde 35.4 hasta 39.4. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctor, todo bien. Vale. Entonces, ¿cómo está su PO2 en la gaso? Su PCO2, perdón, tiene 32. Entonces, ¿qué dijimos? Si la PCO2 está dentro del rango Es esperado, menor. está compensada. Si es menor, tiene que agregada. Alcalosis Una respiratoria. alcalosis. Exactamente. Entonces, tienes una alcalosis respiratoria y ya tienes un trastorno mixto. Este es tu segundo trastorno. ¿Sale? Ahora, como ya te diste cuenta que tiene, sí, un anion gap elevado, pues ahí, imaginemos aquí en este contexto, que ustedes no saben, solo les están presentando al agaso. Ya por su cabeza empiezan a pensar, tiene gap elevado. ¿Qué puede tener? Sin fin de cosas. Mood piles, metanol, uremia, diabetic, ketoacidosis, paraldehído, hierro, isoniazida, lactato, etanol, salicilatos. Entonces ahí obviamente pues ya vas al contexto de tu paciente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la paciente? ¿Sí? ¿Qué es lo que le está quejando? Obviamente pues ahí ya viene tu anamnesis, tu interrogatorio, ¿sí? Toda la cuestión de la semiología y demás. Aquí, pues bueno, se los comento, esta paciente es una paciente con enfermedad renal crónica en terapia de sustitución de la función renal, ¿sí? Y estaba prácticamente, pues, está francamente urémica y demás. Y obviamente ya tiene ciertas alteraciones. Esta paciente tuvo una peritonitis refractaria y le tuvimos que quitar el catéter de diálisis. Y en este momento, en ese entonces, se quedó sin terapia de sustitución, estaba sin catéter de diálisis peritoneal y la estábamos monitorizando porque esa paciente, al ser una peritonitis refractaria, hay que cambiarla de modalidad a hemodiálisis. Pero yo no la quería invadir hasta que de verdad tuviera un franco requerimiento para pasar a hemodiálisis. ¿Por qué? Porque finalmente, pues invadir a un paciente, si no va a pasar a hemodiálisis y demás, y ponerle un catéter, un angiacceso, pues siempre son factores de riesgo, y más cuando son pacientes que están hospitalizados. Por eso es que tomamos esta gasometría, ¿vale? Bueno, entonces aquí ustedes ya
cuando les pregunten de esta gasometría, pueden decir, tiene una acidosis metabólica concomitante con o más una alcalosis respiratoria. La acidosis metabólica es de anion gap elevado. Y lo que les había dicho, a todo paciente que tiene acidosis metabólica de anion gap elevado, tienes que sacarle el delta delta, ¿sale? Entonces vamos a sacarle el delta delta, ¿vale? ¿Y cómo se sacaba el delta delta? Revisen la formulita, revísenla. Si ahí lo Era el tienes. anion gap esperado o ideal menos La el anion gap brecha normal. real. No. No, es la brecha real, Ajá. la brecha aniónica real o anion gap real, que en este caso es 15.1, menos el Ajá. normal, que normalmente siempre lo tomamos en 12, Ujú. ¿sale? Y abajo era el bicarbonato ideal, 24, menos el real. ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos daba? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí lo sacaron ustedes también? Ya lo saqué yo, pero Sí, doctor. Sí, muevan la pantalla, no sé cómo se mueva la pantalla, pero ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Y Sí, eso qué quiere decir? Les mandé la imagen al grupo de Nefro. que como tiene menos de uno, tiene agregada también una, aparte de la acidosis que tiene una acidosis, pero no anion gap. Exactamente. Y si tiene una acidosis no anion gap, aquí, ¿qué le tendrían que hacer? Ah, anion gap urinario. Exacto. Aquí es donde tendrías que hacer un anion gap urinario. ¿Por qué? Porque tendrías que evaluar si esta paciente está teniendo pérdidas gastrointestinales o tiene pérdidas o por alteración renal. ¿De acuerdo? Y entonces, entrando un poquito en la cuestión del gap urinario, voy a borrar eso, ¿eh? Porque no sé cómo se mueve la pantalla y no van a ver lo que voy a. No se borra. O bueno, no sé si ya se borró ahorita. Ya, listo. Entonces, si tienes una acidosis metabólica de gap normal, hay que sacarle el gap urinario. ¿Y cuál es la fórmula del gap urinario? Que de hecho se las pregunté en la clase pasada y me dijeron que le iban a leer, si no mal recuerdo. es sodio urinario más potasio urinario menos. Ajá, exactamente. Menos el cloro. ¿Y a qué hace referencia esto? ¿Buscaron por qué es esto? Igual son cationes y aniones, pero ¿por qué el cloro? Bueno, el cloro es una medida indirecta o una forma indirecta de evaluar los niveles de amoníaco. Si tu riñón tiene la capacidad de excretar hidrogeniones, te va a excretar una gran cantidad de cloro. ¿De acuerdo? Si está alterado a nivel renal, no te va a excretar amoníaco, el cloro no va a estar aumentado y entonces los cationes van a ser mayores. Entonces aquí, tu gap urinario, lo podemos decir que si es positivo o si es negativo. ¿Sale? Si es positivo, ¿qué pensarían ustedes que tiene este paciente? Y si es negativo, ¿qué tiene con base en lo que les acabo de mencionar? Si es Positivo, una positivo, pérdida tendría renal. una Si es cirrosis tubular. positivo, esa acidosis tubular renal. Tiene afectación a nivel renal. ¿Por qué? Porque tu riñón no te está
teniendo la capacidad de excretar hidrogeniones. Y si fuera negativo, ahí sí tienes unas pérdidas extrarrenales, ¿vale? Ay, no me dejó escribir, no me deja escribir, no sé qué. Sí se ve que está escribiendo. Ya. Es que no sé por qué no salió. Ajá, va como que lento. Extrarrenal, ¿sale? Entonces, ¿sí queda claro lo del gap urinario? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Cuando es negativo, tu riñón tiene la capacidad de excretar hidrogeniones. Entonces, en algún punto extrarrenal estás perdiendo. ¿Qué está pasando? No sabes, hay que investigarlo. O, en su defecto, puede ser por cuestiones exógenas, que el paciente está recibiendo por alguna causa, ¿sí? Por ejemplo, acetazolamida, que ahí sí sería una afectación directamente renal, pero el detalle aquí es que finalmente pues estás inhibiendo la anhidrasa carbónica, ¿sale? Ahora, en este contexto, y ya situándonos un poquito en el apartado de esta paciente, la realidad es que es muy complicado porque esta paciente, como está en terapia de reemplazo, ya tiene muchos años, ella ya es anúrica, ya no hay forma de evaluar el gap urinario, pero justamente era lo que te decía hace rato, ya esta paciente tuvo un cuadro gastrointestinal severo y entonces asociamos que tenía un trastorno triple porque estaba teniendo pérdidas además de bicarbonato por vía extrarrenal. No es lo más fiable, ¿por qué? Porque finalmente estamos sesgados, no tenemos un gap urinario, pero bajo ese contexto se puede utilizar. Aquí la realidad es que ante el hecho de que es una paciente que dice en terapia de reemplazo, pues lo mejor para corregir esa acidosis, pues es meterla a la terapia de sustitución. La metes a la hemo y con eso le corriges el estado de acidosis. Ya no hay indicación de estarle reponiendo bicarbonato, porque finalmente necesita de la terapia de reemplazo para corregir el estado ácido base. Pero, por ejemplo, tengo otra gaso, de hecho se las voy a mandar al grupo y ustedes la van a evaluar. Se las voy a mandar y déjenme buscar mañana, déjenme ver si encuentro los electrolitos urinarios de esta paciente. Y mañana me van a decir qué onda con ello. Me estoy adelantando un poquito porque esa gasometría, ya les estoy diciendo, si voy a hacer gap urinario, pues quiere decir que tiene una acidosis metabólica no gap, ¿sale? Pero necesito que la evalúen, que la revisen. Ahorita déjenme la busco, si no mal recuerdo la tengo en el celular. Y mañana me van a decir qué onda. Y temprano déjenme buscar otras gasometrías en el hospital y se las mando para que me digan qué trastornos tienen, si es un trastorno, cuál es el primario, si tiene un trastorno secundario o mixto o inclusive si tiene un triple. Dale, doc. ¿De acuerdo? Sí. Es complicado, al inicio es difícil porque pues no estábamos habituados, pero si saben hacer un taller de gases completo, así como se los estoy comentando ahorita, pueden empezar a dilucidar y a buscar diagnósticos, ¿sí? De una manera importante, o sea, pueden inmediatamente se empiezan a imaginar cosas. Ah, puede ser esto, puede ser esto, puede tener esto, hay que hacerle gap urinario, hay que sacar esto, hay que sacar el otro. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, todo súper claro. En mi parte, no sé, mis demás compañeros. Los demás, ¿seguros? Su silencio me deja intranquilo. A lo mejor y sí me surge una duda. ¿No hay alguna otra manera de medir en ese caso de la paciente que nos platicaba que tenía anuria? O sea, ¿no hay ninguna otra manera de ver dónde está la pérdida, si renal o extrarrenal? ¿O Ya ya no es hay forma. clínico? No, ya no hay forma porque necesitamos el gap urinario, pero ella es anúrica. Ya, o sea, ya totalmente perdió la, la función renal. O sea, ya, Oh, pues está difícil. Gracias. vale. Oigan, ¿quién es María M? Ahí ya no la había visto. ¿O sí? Sí, ya. Ok, bueno. De acuerdo, chavos, pues se los mando en un ratito más. Y pues mañana platicamos de esos gasos, ¿vale? Sí, doctor. Sí, doctor.
Bueno, Gracias. pues entonces estamos en contacto. Si tienen dudas, por favor, mañana me dicen, Sí, Doc. porque todavía falta ver la acidosis metabólica, no GAP y esas cosas. Dale. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, vale. De lo demás, alguna otra duda o algo que tengan hasta ahorita? Bueno, vale, pues entonces descansen, nos vemos mañana.